Muy buenas tardes a todos los amigos televidentes de la Mesa Redonda. Estamos comenzando la semana este lunes 2 de enero del año 2015 y en un primer momento les propongo analizar los resultados de el pasado primer foro bilateral entre China y los países miembros de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, una reunión que ha tenido una trascendencia extraordinaria, sobre todo para el futuro de nuestra región y sus relaciones con el gigante asiático, como se le dice, China. Para analizar este tema tengo como invitado a la máster en Ciencias, Gladys Hernández, investigadora del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, habitual panelista en nuestras mesas redondas y sin duda es una de las voces más autorizadas a la hora de hablar de China y de las relaciones con América Latina. Tendremos también La Esquina con el periodista Reinaldo Taladrid y estaremos despidiendo nuestro programa los últimos 15 minutos con una entrevista a Alicia Hapcroft y Bill Howell, un matrimonio que, bueno, un gran amigo de Cuba y protagonistas de toda la lucha que llevó nuestro pueblo para el regreso de nuestros 5 héroes que, como diría Eusebio Leal, bueno, vivimos su regreso, lo vivimos para poderlo contar y para poderlo disfrutar también. Esas son nuestras opciones en la tarde-noche de hoy. Yo les propongo ya comenzar con los temas que vamos a tratar en nuestra mesa redonda. Bueno, vamos a comenzar con nuestra noticia del día, una gran noticia, muy feliz para todos los cubanos que tiene que ver, bueno, con el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y también con ese gran amigo de Cuba, ya que estábamos hablando de amigos, Diego Armando Maradona. Vamos a darle lectura a una pequeña nota publicada en el portal Cuba Debate referente a esta nuestra noticia del día. Dice que el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, escribió una carta al astro mundial del fútbol, Diego Armando Maradona, de visita en La Habana desde la semana pasada para la grabación de la segunda temporada de Zurda rumbo a la Copa América Chile 2015. La misiva, firmada por Fidel con fecha 11 de enero, aún no ha sido develada en su contenido, pero Telesur ha circulado las fotos de Maradona en el momento de recibir el mensaje. Hablando de Telesur, vamos a leer también algunos fragmentos de la nota que ha publicado Telesur. Dice que el astro del fútbol, Diego Armando Maradona, aseguró que la carta que le envió Fidel Castro es como tener la Copa del Mundo en su casa. Dice que el líder de la Revolución Cubana envió una carta al ícono del fútbol, Diego Armando Maradona, a propósito del programa de Zurda, que como habíamos dicho anteriormente, se transmite por la señal de Telesur desde La Habana. Al respecto, Maradona aseguró que Fidel está bien de salud y una prueba de ello es la carta que le envió. En exclusiva para Telesur, Maradona agradeció a Fidel por la carta que le envió este lunes y aseguró que el pueblo cubano siempre podrá contar con él. Con un conmovedor mensaje, Maradona detalló que mediante la carta el líder de la Revolución Cubana destacó diversos temas políticos que evidencian el fracaso del imperialismo en América Latina, así como también menciona a los 5 héroes cubanos que estuvieron presos injustamente en Estados Unidos. Esa es nuestra noticia del día, una muy buena noticia para todos. Quizás más adelante en nuestro programa podamos contar con el video de este momento en el que Maradona, bueno, habla sobre la carta y también sobre su contenido. Conocida nuestra noticia del día, les propongo ya pasar al primer tema de nuestra mesa redonda en la noche de hoy. Tras 2 días de conversaciones, culminó el primer foro ministerial de China-CELAC con la aprobación de la declaración de Beijing que enuncia un conjunto de estrategias y consensos logrados por el bloque económico para la cooperación multilateral en los próximos 10 años, durante los que China ha anunciado que invertirá más de 250.000 millones de dólares en América Latina y en el Caribe. Los estados participantes en esa reunión destacaron el compromiso de realizar sus intercambios y programas sobre la base de la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo. La declaración de Beijing también senta las bases de dirección del organismo y las normativas de intercambio entre China y la CELAC. El programa que marcará las relaciones de cooperación de 2015 a 2019 integra temas de seguridad, política, comercio e inversión, así como intercambios culturales entre los pueblos. El encuentro, acordado el año pasado en la cumbre de la CELAC en Cuba, fue conducido por representantes de China y Costa Rica frente a la CELAC hasta finales de enero, cuando Ecuador asuma
toma su dirección. Entre tanto, se espera la próxima reunión en Chile dentro de 3 años. Funcionarios diplomáticos consideran que la puesta en marcha de este foro es de gran importancia para la complementación entre las dos partes, que pese a la lejanía y diversas culturas, tienen como denominador común la condición de ser países en vías de desarrollo. Bueno, estábamos viendo un breve resumen de lo que sucedió y de los resultados de este primer foro ministerial China-CELAC. Ahora bien, Gladys, hemos escuchado, por ejemplo, muchas noticias con respecto a los pronósticos de crecimiento de América Latina, los pronósticos de la CELAC, de diferentes instituciones internacionales, y se habla de una coyuntura en la cual América Latina como que crecerá, pero mucho menos de lo esperado, ¿no?, por diferentes cuestiones que impactan la economía internacional. Ahora, en ese sentido, ¿qué importancia tiene para América Latina esta relación que se intensifica con China? Sí, el debate es interesante porque desde el punto de vista del crecimiento económico latinoamericano y caribeño, América Latina experimentó un proceso de crecimiento importante, alrededor de tasas de crecimiento del 5%, pero bueno, recientemente se ha producido una ralentización en su crecimiento. Y esto ha estado vinculado directamente a todos los fenómenos que hemos estado observando con relación al descenso de los precios de las materias primas, específicamente el descenso de los precios del petróleo. El otro elemento importante, sin duda, señala el hecho de que China había sido uno de los motores importantes del crecimiento económico mundial, que había sustentado el crecimiento latinoamericano, porque China pasó a convertirse en el primer socio comercial para algunos de los países de la región y en el segundo para otros. Y en un contexto de desaceleración económica, en el caso de China también, de tasas de crecimiento alrededor del 10%, estamos observando tasas de crecimiento del 7%, pues se había presentado una coyuntura en la cual muchos de los debates giran en torno a si realmente se va a poder consolidar este tipo de cooperación entre la región latinoamericana y China. Bueno, hay opiniones divergentes, ¿verdad? Pero realmente tenemos que tener en cuenta los elementos más objetivos del proceso. Tanto China como América Latina siguen siendo economías subdesarrolladas. Hay un fenómeno de crecimiento implícito en ese proceso de desarrollo muy importante. Porque mucha gente se confunde, porque vemos que se dice que China, que ha pasado a ser la mayor economía del mundo, y se habla de los índices macroeconómicos, pero sigue siendo un país del tercer mundo. China ha tenido importantes resultados, si nosotros analizamos su crecimiento, su evolución en los últimos 30 años, pero no deja de ser un país subdesarrollado, y en ese proceso de desarrollo sigue siendo muy dependiente de los recursos naturales. O sea, va a existir una complementariedad en el caso de la región latinoamericana y China. De hecho, este foro no se hubiese concretado si no existiese una necesidad real por parte de las dos partes, la región latinoamericana y caribeña y China, de consolidar una cooperación de nuevo tipo. Una cooperación que se ha dado a llamar la construcción de una comunidad de destino compartido. O sea, entre esta filosofía un poco asiática, un poco de compartir tanto los efectos positivos como los negativos, estamos en presencia de un proceso interesante. Se dice, lógicamente, que aquí va a darse una serie de elementos positivos y negativos también. Para América Latina, el principal reto dentro de este nuevo proceso de cooperación está precisamente en tratar de impulsar su participación en cadenas de valor, su participación no solo exportando materias primas, sino también añadiéndole valor agregado a sus producciones para tener un mayor impacto en ese mercado chino. ¿Qué significa esto? O sea, significa que no solo vamos a exportar alimentos, sino que pudieran exportarse alimentos procesados. Y lo mismo con los minerales, ¿no? Lo mismo con los minerales, no solo la materia prima, sino también algún derivado de esos minerales que permita a América Latina garantizar su proceso de industrialización y simultáneamente incrementar sus ingresos por concepto de exportación. Este es el principal reto para América Latina. Ahora, Gladys, me hablaba de que de América Latina hacia China, sobre todo materias primas, ¿no? O sea, alimentos, minerales, petróleo, en el caso de Venezuela. Ahora, de China hacia América Latina. O sea, ¿cuáles son los sectores que más le interesa a América Latina con China y a China, bueno, con América Latina? Si podemos especificar un poquito más. Recordemos que la coyuntura internacional es muy delicada. Seguimos estando en presencia de una crisis internacional grave.
donde hay una contracción de financiamiento importante. Y con mucha incertidumbre, creo. Mucha incertidumbre, mucha vulnerabilidad. Por tanto, América Latina puede estar interesada en este momento en ampliar sus relaciones de desarrollo científico-tecnológico, sus importaciones de tecnología, que si bien puede que no sea la más avanzada, puede que sea una tecnología apropiada para el desarrollo de América Latina. Recordemos que los mercados tradicionales para el acceso a tecnología, para el comercio, están cerrados para América Latina y el Caribe, o sea, se mantiene esa contracción importante de comercio y de flujo financiero. Por tanto, este foro establece una relación, una posibilidad alternativa para este fenómeno. Y es importante porque en este contexto no se puede obviar el hecho de que China también necesita, en este contexto internacional, garantizar los suministros de materias primas o incluso de derivados más elaborados que le permitan a ella mantener un crecimiento, tal vez no del 10%, pero de todas maneras necesita darle contenido a ese desarrollo que permita que el 20% de la humanidad, recordemos que para China estamos hablando de un 20% de la humanidad, su población así lo representa, que le permita lógicamente garantizar un incremento del nivel de vida de esa población aún en un contexto de crecimiento menor. Los objetivos para el desarrollo chino siguen siendo los mismos. Estamos hablando de una América Latina en un contexto de crisis, pero China también está enfrentando un contexto de crisis y por tanto esta complementariedad puede ser importante. Todo esto se inscribe dentro del contexto de la cooperación sur-sur. Hemos estado hablando que en un contexto como el de la crisis actual, las relaciones de cooperación sur-sur tienden a ser prioritarias para los países subdesarrollados. Hoy hablamos de China, pero pudiéramos hablar de la India, pudiéramos hablar de Brasil, pudiéramos hablar de las excepcionales relaciones que se están construyendo con Rusia, con Sudáfrica, al interior de la región latinoamericana. ¿Qué ha ocurrido con la región latinoamericana? ¿Cómo se han ido ampliando los vínculos? ¿Cómo se creó la CELAC? ¿Cuál es el contexto regional en el cual los países subdesarrollados de diferentes regiones tienden a profundizar sus relaciones sur-sur? En ese contexto nos parece que es muy importante que finalmente se haya establecido este nivel de negociaciones internacionales. Muy importante porque esto fue una idea que surgió ya desde la primera etapa de creación de la CELAC. Después se consolidó en la primera cumbre en Chile y bueno, hoy estamos en la segunda cumbre acá en La Habana, tomó decisiones también en respecto a cómo se iba a consolidar este fenómeno y hoy estamos en presencia de una primera reunión ministerial de este foro, lo cual prevé que en el futuro lo que se ha acordado en este momento, que podemos comentarlo después, se lleve a feliz cumplimiento, porque estamos en una etapa de negociaciones, claro. Estamos en una etapa de conocimiento. No quisiera terminar esta parte sin recordarle a los queridos televidentes que el elemento fundamental que ha estado incidiendo en que las relaciones con China no hayan sido lo que muchos habían esperado en estos años es precisamente el desconocimiento mutuo que existe tanto por la parte china como por la parte de los países latinoamericanos acerca de las oportunidades reales que pueden existir en este proceso. Sí, realmente dos regiones muy separadas geográficamente y culturalmente, bueno, también con diferencias importantes. Vamos a hacer un pequeño alto y vamos al Centro de Operaciones Internacionales. Ahí está la colega Irma Shelton, que está al teléfono con el vicecanciller Abelardo Moreno, que participó en la delegación cubana, como parte de la delegación cubana en este primer foro. Escuchemos qué tiene que decirnos, bueno, este viceministro de Relaciones Exteriores que nos representó en esa reunión sobre lo que se habló y lo que se debatió allí. Sí, hemos hecho contacto telefónico en el Ministerio de Relaciones Exteriores con el viceministro Abelardo Moreno, quien formó parte de la delegación cubana que asistió en Beijing al primer foro ministerial China-CELAC. Viceministro, un saludo para usted. Queríamos conocer una valoración suya sobre los resultados de este encuentro. Sí, muchas gracias, Irma. Muchos saludos para ustedes también. Bueno, mira, esta reunión fue realmente un éxito. Como seguramente tú recordarás, la creación del foro CELAC China se decidió en La Habana en la segunda cumbre de la CELAC
que tuvo lugar el 28 y 29 de enero del año 2014, y las negociaciones para el inicio de la cumbre continuaron durante todo el año pasado, incluida la celebración de una reunión en Brasilia en julio de 2014, denominada Reunión de Líderes de los Países de la América Latina y el Caribe, en la que se debatió extensamente cuál sería el resultado del foro y cuáles serían sus potencialidades. China demostró en esta reunión un elevado nivel de convocatoria. Estuvieron presentes 29 de los 33 países de la América Latina y el Caribe, y 23 de ellos a nivel de ministros. O sea, fue una representación muy elevada, y en esta reunión de Beijing se aprobaron 3 documentos. Un primer documento, que es una declaración política donde se establece cuáles son los objetivos de China y de la América Latina y el Caribe al establecer el foro. Un documento que son los lineamientos que van a guiar la presentación de proyectos y otras acciones del foro. Y en tercer lugar, un plan de cooperación entre los países miembros de la CELAC y China desde el 2015 hasta el 2019. Es un texto sumamente, este último es un texto sumamente completo, donde están prácticamente todos los sectores de interés, tanto para China como para los países de nuestra región. Ahí está el comercio, está la inversión, está la ciencia, la tecnología y la innovación, la energía, las inversiones en formación de recursos humanos. O sea, prácticamente todos los aspectos que pueden ser de importancia en un relacionamiento de este tipo están incluidos en ese texto. Y en estos nuevos tiempos que vive Latinoamérica y el Caribe, ¿qué importancia podría tener este encuentro con China? A nosotros nos parece que este nuevo tipo de relación entre China y la América Latina y el Caribe es sumamente importante por varias razones. En primer lugar, no debemos perder de vista de que la América Latina y el Caribe tiene mucho que ofrecer también. Claro. Este es un continente con casi 500 millones de habitantes, uno de los continentes con mayores reservas minerales del mundo, la tercera reserva de agua dulce del planeta, un grupo de pueblos educados, con deseos de progresar, nuevos gobiernos en la América Latina y el Caribe que han mantenido posiciones básicamente de luchar contra la pobreza, el hambre, la desigualdad. En otras palabras, América Latina y el Caribe tiene mucho que ofrecerle a China. Y China, gran potencia económica, con una enorme capacidad de inversión, con capacidad de trabajar en la infraestructura latinoamericana y caribeña, en el desarrollo de la manufactura, en la transferencia de tecnología y de conocimientos tecnológicos, también tiene mucho que aportarle a nuestra región. En la misma medida en que vayamos paulatinamente consolidando el foro, estoy seguro de que veremos resultados muy favorables en las dos direcciones. Viceministro, agradecemos este análisis que ha hecho sobre este primer foro ministerial China-CELAC que se realizó la semana pasada. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, muchas gracias a Irma Shelton y sobre todo al viceministro cubano Abelardo Moreno, quien, repito, estuvo presente en este primer foro ministerial CELAC China-CELAC, nos representó a nuestro país allí, bueno, nos ha dado información de primera mano de lo que sucedió en este encuentro. Ahora, Gladys, usted hablaba de que si bien las relaciones China-América Latina no han tenido, vamos a decir, los resultados deseados por muchos, precisamente por este tema del desconocimiento que había entre ambas partes,
sí se ha logrado resultados, o sea, hay resultados de estas relaciones, vamos a decir bilaterales, porque estamos hablando de América Latina, China. ¿Cuáles son las perspectivas, sobre todo para el futuro? Hay una serie de datos que son realmente contundentes, porque como comentábamos al inicio, hay un periodo precisamente alrededor del 2006 y el 2013 aproximadamente, que se observa un boom económico trascendental en las relaciones, por ejemplo, de alrededor de un volumen de comercio en el año 2000 bilateral, en el entorno de los 10.000 millones de dólares. Hoy en día la relación China, América Latina y el Caribe se ubica en un volumen de alrededor de 262.000 millones de dólares. 26 veces más. Sí, ha sido un salto importante. Recordemos que es precisamente esa etapa en la que comienzan a consolidarse los vínculos sur-sur, comienza a consolidarse un mercado para América Latina muy importante en relación con las materias primas que dirigía China, y en ese proceso, pues lógicamente el comercio experimenta un salto. Lo que no ha ocurrido así es con la inversión extranjera directa. O sea, se hablaba de montos alrededor de 10.000 millones de dólares. Bueno, en todo ese periodo, 2000 a la fecha, 2013 aproximadamente, el stock propiamente, el monto de inversión extranjera directa china en la región no sobrepasa los 9.000 millones de dólares. Y para este nuevo foro se está hablando de un monto de inversión que llega a ser de alrededor de 250.000 millones de dólares en los próximos 10 años. O sea, estamos hablando de un salto importantísimo desde el punto de vista de la inversión. El otro tema importante que es desde el punto de vista de la inversión contratada. Los proyectos contratados se valoran en el entorno de alrededor de 94.000 millones de dólares, pero se está hablando de un exponencial salto en relación con la inversión extranjera directa, porque si se piensa... Me imagino que lo del canal de Nicaragua sea importante en ese sentido. Un elemento estratégico en ese sentido es las inversiones en infraestructura, las inversiones relacionadas con la energía eléctrica, con la energía nuclear, que ya de hecho muchas de estas inversiones han sido firmadas. Está el caso de la inversión en la energía nuclear en el caso de Brasil. O sea, hay una serie de estrategias que ya están funcionando. Pero bueno, lo cierto es que hay un margen importante en el cual China se plantea una serie de metas internacionales que resultan muy interesantes. En primer lugar, se plantea que China piensa importar China, ojo con esto, porque tú preguntabas ahorita que cuál sería la ganancia para América Latina en el no solo exportar materias primas, sino cómo China pretende evaluar su comercio exterior. China está planteando que en los próximos 5 años va a consolidar una meta de importaciones en el entorno de los 10.000 millones de dólares. Si esto se produce, pues lógicamente las regiones subdesarrolladas van a estar entre las candidatas en primer lugar para poder exportar a esas regiones. Recordemos la situación de crisis que todavía mantienen algunas de las economías desarrolladas más importantes. El otro elemento interesante en este sentido es el hecho de que el turismo chino comienza a adquirir magnitudes importantes. China está planificando un desarrollo de un turismo sobre la base de la expansión de su turismo en 500 millones de chinos. Y esto quiere decir que las regiones, aquellas a las cuales hasta ahora no se ha dirigido el potencial del turismo chino, puede dirigirse. Cuando hablamos de un foro América Latina CELAC, estamos hablando de 33 países. De estos 33 países hubo 20 presentes en el foro. Muy importante este detalle, o sea, pueden estarse abriendo importantes destinos turísticos. Y por último, el hecho de que China plantea desarrollar en el futuro inmediato, a los próximos 5 años, aproximadamente inversiones por concepto de 500.000 millones de dólares. De esos 500.000 millones de dólares se ha planteado que en el caso de la región latinoamericana se incrementaría hasta alrededor de 250.000 millones la inversión. Ahora, Gladys, nos queda poco menos de 5 minutos, pero quiero hacerle una pregunta que, si bien tiene un enfoque económico, también cuenta con cierto matiz político. A mí me llamó mucho la atención el término este que usted hablaba, que acuñaban los chinos, de destino compartido y de todas las características de la relación sur-sur. Eso quiere decir que esta relación entre China y América Latina, estas inversiones que vienen de China hacia América Latina, tienen un matiz totalmente diferente, por ejemplo, a lo que eran las inversiones que venían de Estados Unidos y de Europa hace algunos años atrás. El debate internacional en ese tema es muy interesante.
Pero hay algunos elementos que es necesario recordar. Nosotros no estamos en presencia de un imperialismo norteamericano, no estamos en presencia de un imperialismo europeo que llegó a colonizar. Estamos en presencia de estados bilaterales que establecen procesos de cooperación, de desarrollo económico, de vínculos comerciales, financieros, sobre la base de acuerdos mutuos, donde el objetivo fundamental es la ventaja. ¿Qué ventaja vamos a sacar de este proceso? ¿Qué ventaja mutua puede obtenerse en ese proceso? Esto es interesante porque China aterriza, llega, es decir, el desembarco chino en los países subdesarrollados viene dado a partir realmente de esa relación bilateral, y de una relación bilateral en la cual no solo ha habido una propuesta de comercio, sino ha habido una propuesta de cooperación importante en un contexto financiero internacional muy crítico. China llega ofreciendo cooperación, desarrollo científico-tecnológico, la creación y la expansión del conocimiento sobre China, la creación de institutos Confucios, uno de ellos está acá en nuestro país, que permite el conocimiento de la lengua, la cultura, la economía, ampliar el conocimiento de China en la región latinoamericana es uno de los objetivos fundamentales de este proceso. Y consecuentemente, en la misma medida que nos conozcamos mejor, pues mayores pueden ser las oportunidades a determinar en este proceso de búsqueda de soluciones conjuntas a los temas de la crisis actual. Bueno, 1.000.000 de gracias, Gladys, por haber estado en la noche de hoy junto a nosotros. El tema China, a pesar de que China está tan lejos, siempre lo sentimos muy nuestro, ¿no? Por el impacto que tiene China en Cuba y en América Latina, el segundo socio comercial de nuestro país. Es evidente que ya hay como un sentido, yo creo, extendido de que tenemos un destino común en ese sentido. Un tema interesantísimo, seguro la tendremos de vuelta por acá para seguir hablando sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Este martes y jueves en la Mesa Redonda, declaración y pago de tributos en el 2015. Los resultados tributarios el pasado año, los tributos vigentes en el 2015, cómo se declaran y pagan, la fiscalización de la declaración jurada y otros elementos de interés serán expuestos el martes en la Mesa Redonda por directivos de la Oficina Nacional de Administración Tributaria. El jueves, en una segunda emisión, los panelistas responderán las opiniones e interrogantes sobre el tema más reiteradas por la población. Si usted desea participar con su comentario o interrogante, puede llamar de martes a jueves entre 9 de la mañana a 5 de la tarde al teléfono 646-5900. También puede hacerlo el martes entre 7 y 8 de la noche durante la transmisión de los programas al teléfono 831-2484. Puede además utilizar nuestro correo electrónico mesarredonda@enet.cu o comentar en los sitios web de la Mesa Redonda y Cuba Debate. Acompáñenos siempre más allá de la noticia. Y ya vamos a pasar al segundo momento de nuestra Mesa Redonda, la sección La Esquina, con el periodista Reinaldo Taladrid, esta vez con temas bastante interesantes sobre la política y sobre todo sobre los políticos y su discurso en Estados Unidos. Veamos. Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina, la primera de este 2015. ¿Y qué les propongo hacer hoy? Como es la primera del año, yo les seleccioné lo siguiente. La muy prestigiosa Universidad de Yale en los Estados Unidos reunió un grupo de académicos e hicieron una selección de lo que en su opinión fueron las frases más impactantes o que más impacto tuvieron en los Estados Unidos o hechas desde los Estados Unidos en el año 2014. Así que sin más, les propongo entrar a compartir esta selección que voy a ir comentando con ustedes. Vamos a empezar por una frase que para muchos es la más impactante del año. No puedo respirar. Este es el momento, que además está grabado y se oye el audio, donde la policía de Nueva York está asfixiando y después muere al afroamericano Eric Garner. Y él está diciendo, cuando le tienen así el palo en el cuello, dice, no puedo respirar, hasta que muere. Esto ocurrió
el pasado 17 de julio. Y en las manifestaciones que se hicieron después en todo el país, la gente salía a la calle con esa sola frase: no puedo respirar, no puedo respirar, y lo ponían en carteles, hicieron de todo, y la frase se convirtió en algo prácticamente del imaginario, del lenguaje popular en los Estados Unidos: no puedo respirar. Esta, para muchos, es la frase más impactante de este 2014 en los Estados Unidos. Vayamos a la segunda ahora. Esta señora que ustedes ven aquí era la ayudante del gobernador de New Jersey, Chris Christie, que aspiraba a ser el candidato republicano y dicen que tenía buenas posibilidades. ¿Qué hicieron? Como represalia política, o mejor dicho, de politiquería, aquí está, en un email que ella manda, dice: es el momento para algunos problemas de tráfico en Fort Lee. Cerraron un puente, crearon un caos vial y humano en represalia por temas de politiquería interna, de asuntos electorales y de política. En represalia por eso fueron capaces de crear un caos y perjudicar a millones de personas, sencillamente como represalia politiquera, no cabe otra palabra. Por supuesto, tuvo que renunciar ella y parece que le ha costado bien caro hasta ahora al gobernador de New Jersey. Pero la frase se convirtió también en una de las del año. Vamos a ver la tercera. Volvemos al tema del racismo. Manos arriba, no disparen. Así salieron cientos de miles de norteamericanos a las calles en todo el país a protestar por el asesinato de otro afroamericano, Michael Brown. Este es el caso de Ferguson en Missouri. Y decían todos lo mismo. Ese cartel que ustedes ven ahí es uno de los tantos: hands up, don't shoot, manos arriba, no disparen, con que la gente salía a la calle a protestar de acuerdo y recreando las condiciones en que fue asesinado este joven, otro más que es asesinado desarmado por la policía en los Estados Unidos. Al igual que el primer caso, tiene que ver con el racismo. El tema parece que no está acabado en los Estados Unidos. Así piensa por lo menos casi el 70% de los negros, a pesar de todo lo que ha ocurrido. Y si no me creen, vamos a pasar a la próxima frase. Mire, este hombre que ustedes ven aquí es el dueño, o era el dueño, del equipo de basquetbol de la NBA, Los Ángeles Clippers. Ese es el nombre, ustedes lo han visto aquí, lo conocen. Él está sentado en el tabloncillo de su equipo en un juego, y la que está al lado es su novia. Y un micrófono, no está claro si fue un celular o si fue un micrófono a la transmisión del juego, captó el momento en que él le dice eso a su novia. Y el audio sale completo. Dice: me molesta mucho que tú quieras transmitir, divulgar que estás asociada con negros. ¿Por qué? Porque ella acababa de subir a Facebook una foto donde ella aparecía retratada con algunos afroamericanos. Sencillamente por estar retratada con algunos afroamericanos, él le dijo esa frase a su novia, la grabaron, la divulgaron y tuvo que vender el equipo. El hombre se vio obligado a vender el equipo y se convirtió en otro escándalo más vinculado al racismo en los Estados Unidos en el año que termina. La Universidad de Yale siguió seleccionando frases y le propongo que pasemos a la próxima. Esto lo cuenta Hillary Clinton en una entrevista que le dio a la cadena ABC, donde ella explica: nosotros, se refiere a ella y a su esposo, salimos de la Casa Blanca no solo arruinados, sino con una gran deuda. Es cierto que ellos arrastraban deuda todavía de la campaña del año 96, es cierto que Bill Clinton tenía que pagar todavía los enormes costos legales de todo el proceso aquel con Mónica Lewinsky y todo aquel escándalo, pero para muchos americanos que están por debajo del nivel de la pobreza, consideraron que la frase era una especie de ironía o de chiste, porque como viven los Clinton, no tenía nada que ver con lo que es vivir arruinado o con una gran deuda. Y quedó así la frase, como una frase que se repitió mucho, que fue muy comentada y quedó entre las frases del año. Pasemos entonces a la próxima. Miren, yo crecí en una granja en Iowa castrando cerdos. Así que cuando llegue a Washington, mejor dicho, yo sabré cómo cortar los cerdos. Ahí en su pantalla ustedes están viendo a esta señora. Ella es del estado de Iowa, que es uno de los lugares más importantes en la producción de cerdo en los Estados Unidos. Ella fue veterana de la guerra de Irak
aspiró al Senado y ganó como representante del Partido Republicano su escaño en el Senado. Esto es un anuncio que ella hizo en la campaña, y están viendo la foto del anuncio, la que están viendo ahí. ¿A qué se refiere ella? Cuando ella dice que cuando llegue a Washington sabrá cómo cortar los cerdos, no se refiere a personas, se refiere a lo que en inglés se llama, la traducción es un poco difícil, the pork projects, los proyectos cerdos. ¿Qué quiere decir eso? Son proyectos que casi todos los políticos presentan, algunos de ellos absurdos, innecesarios, siempre con dinero del Estado, pero son proyectos para hacer en sus estados que generan empleo y benefician a sus estados y por supuesto les dan votos en sus estados. Eso va desde un puente gigantesco que construyeron en Alaska, para que ustedes tengan una idea, que unía Alaska con una isla donde creo que vivían alrededor de 500 personas. Y el puente es así como el de Vacunayagua, más o menos, para que tengan una idea. Para 500 personas, ese es un llamado Pork Project. Ella dice que ella sabe y va a saber y va a hacer, va a cortar esos proyectos. Acaba de jurar como senadora, empieza ahora, ojalá lo haga por el bien del pueblo americano, pero ver para creer. Se los digo hoy, ¿se acabarán los proyectos cerdos? Lo dudo mucho, pero bueno, dice ella que ella sabe cómo eliminar esos proyectos. Y así pasamos a la próxima. Este es el vicepresidente Joe Biden. Él está ahí, lo ven en la foto, en la Universidad de Harvard, y está hablando con un estudiante que es vicepresidente de la organización estudiantil en dicha universidad. ¿Y qué le dice? Él le dice así: es una perra. Esa frase se refiere a cosa, no a persona. Es una perra. Quiero decir, esta cosa de ser vicepresidente. O sea, está diciendo que es una especie de perra cosa. La frase en inglés tiene una connotación un poquitico más fuerte, el ser vicepresidente, y se lo está diciendo un alumno que es vicepresidente de la organización estudiantil en dicha universidad. Para muchos, esto no es más que la confirmación de que posiblemente el vicepresidente aspire a presidente en el 2016 o que no está contento con lo que hace. Pero lo que no cabe duda, que según la selección que hizo la Universidad de Yale, la frase fue una de las más impactantes o las más comentadas en el año que termina. Vamos a ver. La próxima. Nuevamente regresa Hillary Clinton con una frase. Mire, hace unos años el presidente Obama dijo que más o menos, le cito más o menos lo que dijo, que uno de los principios de su política exterior era no hacer cosas estúpidas, ¿no? Y ella, en una entrevista que le da en Atlantic Online a esta publicación, dice: las grandes naciones necesitan principios organizativos y no hagas cosas estúpidas, entre comillas, la frase que dijo Obama, no es un principio organizativo. Para muchos, es una muestra que dado el nivel de falta de popularidad, de rechazo que tenía en ese momento el presidente Obama, los índices están bajos de popularidad y las aspiraciones de Hillary Clinton a la presidencia, quizás es una de las cosas que veremos donde ella se distancie, se separe de Obama para no arrastrar esa falta de popularidad que tenía el presidente en el momento que dice la frase y que todavía la tiene bastante complicada. Y ahora vamos a la última frase, que es un poquito larga y se la explico. Este hombre es un famoso inversionista capitalista, un defensor a ultranza del capitalismo como sistema. ¿Qué dice? Me gustaría llamar la atención sobre el paralelo que veo entre el odio que hubo en la Alemania nazi contra el 1% de su población, o sea, la población judía de Alemania en esa época, y ahora sigue la frase. ¿Con qué lo compara? Con lo que él considera, con la progresiva guerra contra el 1% de los americanos, o sea, los llamados ricos. Yo percibo una ola creciente de odio hacia ese exitoso 1%, o sea, se refiere a los ricos. ¿Será verdad esta frase? ¿Habrá una creciente corriente de odio en la población americana hacia ese 1% de ricos? ¿Será eso así? Si es así, ¿por qué será? ¿Cuál es la causa? ¿Y qué consecuencias tendrá en el futuro de esa nación? Es un buen tema. Por eso se las dejé de último. ¿Para qué? Para que ustedes lean, estudien, profundicen y ya saben que saquen ustedes sus propias conclusiones. Así que terminamos la primera esquina de este año y regreso a la mesa con Oliver.
Muchas gracias a Taladrí por esta esquina, siempre con temas interesantes. Y vamos al tercer y último momento de nuestra mesa redonda. Estas imágenes ya adelantan el material que vamos a poner. Llevamos ya, era una deuda pendiente ya con nuestra teleaudiencia, publicar la entrevista que le realizó la colega y la coordinadora general de la mesa redonda, Arlene Rodríguez, a Alicia Hapcroft y Bill Howell, un matrimonio norteamericanos que han sido grandes protagonistas en esta batalla que duró 16 años para el regreso de nuestros 5 héroes y que ha, vamos a decir, concluido con un final extraordinariamente feliz el pasado 17 de diciembre. Esta es la entrevista realizada por Arlene, con ella nos despedimos y yo le deseo muy buenas noches y hasta mañana en una próxima mesa redonda. Sí, efectivamente, estamos en la salita de invitados de nuestra mesa redonda y qué placer recibir en ella a dos personas cuyos nombres son inseparables absolutamente de la batalla por el regreso a Cuba de sus 5 héroes. Hablo de Alicia Radko y de Bill Howell. Alicia Radko, coordinadora del comité, una de las coordinadoras del Comité Internacional por la Libertad de los 5, y Bill Howell, fotógrafo, activista y miembro también de este comité. Gracias por estar aquí, qué gusto tenerlos, poder celebrar juntos el regreso de los 5. Y justamente la primera pregunta es esa, ¿no? El sentimiento que los embargó a ustedes allá en los Estados Unidos con las noticias del 17 de diciembre. ¿Y por qué vinieron para acá tan pronto, no? Bueno, el sentimiento que nos embargó es indescriptible, porque la alegría era tan grande. Fue inesperada en realidad, aunque lo estamos esperando por muchos años, nunca sabíamos cuándo iba a llegar ese momento. Y no te puedo explicar, Aileen, porque nos llamaba gente de todas partes del país para celebrar con nosotros. Alguna gente nos llamaba y decía, no puede ser cierto, dime si es cierto lo que está pasando. La alegría fue enorme y celebrábamos contentísimos y tratábamos de comunicarnos y de mirar la televisión, Telesur sobre todo, y la televisión cubana, porque desafortunadamente... ¿Por dónde se enteraron finalmente? Nosotros nos enteramos porque empezaron a llamar por teléfono. Nosotros vivimos en la costa oeste y estábamos 3 horas más temprano, así que a las 6 de la mañana empezaron a sonar los teléfonos. Pero en realidad, cuando prendimos el televisor en CNN, no decían nada del regreso de los 5. Hablaba de Alan Gross, sí. Del regreso de Alan Gross y de que el presidente Obama iba a hablar a las 12 del mediodía, pero tampoco mencionaron que iba a hablar el presidente Raúl Castro. Entonces nos enterábamos como podíamos, entrábamos al internet y buscábamos información, queríamos verlo todo, pero estábamos lejos y no podíamos realmente. Fue una alegría ¿Telesur inmensa. pueden alcanzar por internet? Sí, podemos entrar al internet y buscar la información. Ahora, la noticia ya de que estaban libres los 5 cuando empieza, primero es un rumor, por supuesto, que se confirma solo a las 12 del día, pero ¿por dónde lo supieron? Bueno, nosotros en realidad le estábamos dando seguimiento porque entrábamos constantemente a la página del Buró de Prisiones, porque uno puede seguir el movimiento de los presos. Y siempre lo hacíamos porque nosotros estábamos por visitar a Gerardo el fin de semana anterior. Y entonces, para estar seguras de que podíamos ir, porque si están en lockdown, por ejemplo, no podían visitar. No es lockdown, el Buró de Prisiones mantiene el movimiento de los presos. Para saber si están en lockdown hay que llamar a la prisión. Pero nosotros nos enteramos al entrar a la página de que a Gerardo lo habían movido. Y entonces allí comenzamos a imaginarnos las posibilidades. Y por supuesto chequeábamos constantemente el movimiento de los otros 2 compañeros. Ya sabían que se había movido Gerardo. Sí. Y eso era una posibilidad. Era una posibilidad, pero remotísima, porque no sabíamos si lo estaban moviendo a una prisión de menos seguridad, porque nosotros sabíamos que Gerardo hacía mucho tiempo que estaba ahí y él realmente no estaba por un movimiento, ¿no? de ser transferido a otra prisión. Entonces nos llamó la atención y Billy y yo empezamos a hablar y a imaginarnos la posibilidad, la no posibilidad, pero al ver que los otros 2 compañeros estaban en el mismo lugar, decíamos, no, seguramente debe ser otra cosa. Pero seguimos todos los días. Bueno, yo te puedo decir que cada 5 minutos entraba a la página del Buró de Prisión. Finalmente, cuando vemos que... el 17 decía release, ¿no?
liberados. Sí, el 17 decía release, pero el día anterior habían sido llevados a este hospital, una prisión, donde estuvieron los tres juntos, y ahí ya estaban los tres juntos y decía release. Ahí fue cuando, bueno, ya nos convencimos de que era cierto, porque no podíamos creer. Bueno, y enseguida a Cuba, ¿no? A asistir al nacimiento de Gema. Bueno, ¿qué significó la posibilidad? ¿Ustedes también son parte de esta historia? ¿Algún día lo sabremos? ¿Son parte de esta historia que hizo posible que el amor concretara a la hija a través por control remoto, como decía Gerardo? Bueno, mira, nosotros en realidad, te respondo a la primera pregunta. Al principio no íbamos a venir porque sentíamos que lo importante era que ellos estuvieran con la familia, que estuvieran juntos. Seguimos el concierto de Silvio cada minuto, lo vimos todo. ¿Lo cantaron? Lo cantamos, la verdad, el Necio, estuvimos con el Necio y con todos ustedes, el país de Necio, y realmente estábamos con ustedes a pesar de estar tan lejos. Yo decía, ay, qué hermoso debe ser estar allá, pero tú sabes que nosotros tenemos nuestra familia y yo iba a pasar la fiesta con mis hijos. Pero después, en conversaciones con Adriana y Gerardo, decidimos venir, y más que nada que también es mi cumpleaños y fue un regalo que me quise dar en realidad, estar aquí con ustedes para celebrar el aniversario de la Revolución y mi cumpleaños. Y celebrarlo recibiendo a Gema. ¿Decía tuvieron que ver algo con esta historia? No tuvimos nada que ver con esta historia, no. La historia es de ellos y ellos son los que planearon todo y ellos son los que... Yo lo que sí te puedo decir es que conociendo a Adriana todo este tiempo, yo tengo una gran admiración por ella porque ella nunca renunció al derecho de ser madre y luchó hasta el último momento para ser madre y lo lograron. Y entonces la alegría es inmensa realmente. Bueno, yo quiero recordar cuando ustedes fueron condecorados con la Orden de la Amistad aquí en La Habana y no estaba Adriana. Yo dije, solo algo como un embarazo que se haya podido lograr. Y siempre sabíamos, todos los que estábamos cerca, que había una batalla por lograr que se pudiera producir esa circunstancia. Hoy Gema es una bellísima realidad que celebramos todos y es el triunfo del amor, pero es el triunfo también de la amistad, porque son amigos norteamericanos los que lo hicieron posible, según publicó la propia prensa norteamericana. El matrimonio al senador que logró también hacer toda esa gestión y bueno, la posibilidad real de que se haya concretado. Vamos a hablar rapidito, no tenemos mucho tiempo para más, pero el Comité Internacional por la Libertad de los Cinco, que tú coordinabas desde Estados Unidos, es el responsable de acciones tan importantes como todas las que están detrás también de que se creara un movimiento internacional. Entonces, ¿qué va a pasar? Sé que hubo una reunión en La Habana antes de que Graciela partiera hacia otras tareas. ¿Qué va a pasar con el Comité Internacional? ¿El Comité Internacional? ¿Es activo? No, por supuesto que no. El Comité Internacional sigue. Tenemos una estructura ya formada, tenemos muchos compañeros trabajando. Nosotros siempre repetimos que Bill y yo trabajamos y nos ven ustedes y nos nombran, pero en realidad hay un grupo muy fuerte de compañeros sólidos que ya por varios años están trabajando en el comité. Entonces nosotros tuvimos una reunión telefónica porque vivimos en diferentes zonas y allí decidimos seguir trabajando juntos, sobre todo porque el trabajo de los cinco era parte del trabajo de solidaridad con Cuba, nunca lo vimos como algo aislado. Y el comité se formó para luchar por la libertad de los cinco dentro de ese contexto de la solidaridad con Cuba. Por lo tanto, hay muchísimas tareas ahora, se abre una nueva etapa, pero a su vez otras difíciles, ¿no? Luchas que vendrán adelante como luchar contra el bloqueo criminal de tantos años. Nos vamos a centrar en eso. Tenemos ya experiencia haciendo lobby, tenemos experiencia con muchas personalidades que se han sumado. Sabemos que el trabajo es más amplio también porque el trabajo con los cinco era un poco más difícil. Había mucha gente que no quería sumarse porque tenía temor. Pero pensamos que el trabajo contra el bloqueo va a ser mucho más amplio. Hay mucha gente que ha escrito muchos libros sobre Cuba. Hay que mostrarle al pueblo norteamericano qué es Cuba realmente, y ese es el trabajo, ¿no? And what will happen with your photos? Las fotos de Bill, estoy preguntando qué va a pasar con ellas. Miles, ¿no? ¿Son miles? Thousands. But that's right. I have, this has been a very long struggle. Esta lucha ha sido muy larga. And so I have created what they call a body of work. Tengo muchísimo trabajo acumulado. Which is, it numbers in the thousands. Miles de fotos. And of course, my feeling is because I'm a social documentary photographer,
I'm not connected. I don't make money off of my Yo photography. no hago dinero con mi fotografía, soy un documentalista. It's part of the historical record Es of parte this struggle. del récord histórico de And esta so lucha. I want to make sure that it's carefully archived Queremos que sean archivados cuidadosamente and will be part of the record of y this será wonderful parte struggle. del récord de esta lucha. Podemos ver algunas fotos luego de esta historia. La historia, yo decía al principio, la historia de los 5 no es posible contarla. Ahí estamos viendo fotos maravillosas que ya son en Cuba. Este es Gerardo y Adriana, todavía antes de nacer Gema. Este es un momento especial. Gerardo escribió en Cuba Debate: ¿por qué no ponen que las fotos son de Bill Howell? Porque solo él estuvo como testigo de la visita de Gerardo y Adriana y de Elizabeth y Ramón al memorial de Chávez en La Cabaña. Ahí están viendo cuando Adriana firmaba, y es una foto preciosa de Gerardo con esta camisa que me imagino que Ecuador les habrá regalado. Esta es otra foto allí mismo. Bueno, son montones de fotos que sin dudas pasarán a la historia. Gracias por los momentos que han vivido. Finalmente, seguimos viendo fotos mientras quizás Alicia me comente y Bill nos puedan comentar antes de despedirnos las lecciones que les ha dejado en la historia de ambos, que han sido personas de sentimientos y compromiso con la solidaridad desde sus tiempos, tus tiempos en Argentina o los tiempos de luchador juvenil también de Bill con la clase obrera. ¿Qué lecciones les deja estos años de lucha por los 5? Bueno, nos dejan muchísimas lecciones. Haber aprendido de ellos, sobre todo de los 5, de sus familiares, de sus esposas, de sus madres. Y nos ha dejado también mucha experiencia y haber conocido amigos maravillosos de todas partes del mundo, haber podido ampliar el trabajo de la solidaridad y tocar otros sectores que no sea solamente el sector más progresista de Estados Unidos. Las lecciones son muchas, Arlene, y creo que tenemos que trabajar un poco para poder, ¿cómo te digo?, explicarlas, ¿no? Porque esto para nosotros era nuestra vida y ahora tenemos que realmente enfocarnos en cómo vamos a contar la historia para que quede para las generaciones futuras de Cuba, para que sepan lo que significó la lucha por la libertad de los 5 y cuánto se sumó el mundo entero en esta lucha. Cuba nos unió, esa es otra enseñanza. Este país fue el que logró que nos uniéramos de tantas partes del mundo, que una lucha durara tanto tiempo y sin embargo no nos cansáramos de seguir luchando. Y bueno, ese es el resultado, yo creo, no es una persona... Y que empezaron siendo 4 o 5 y terminaron siendo cientos, encabezados por líderes mundiales, porque hay que reconocer el papel del Papa Francisco, hay que reconocer el papel de varios presidentes latinoamericanos, empezando por Chávez, que ya no está físicamente, pero que hizo tanto reclamando su libertad. And you feeling? What is your feeling about the movement? What Well, I think right now everyone's feeling a little bit disoriented. Todos estamos un poco desorientados en Because este the ending momento, was so dramatic. porque fue tan dramático el final. You know, people would ask us, well, you really think they're going to be free? La gente nos decía, ¿ustedes realmente piensan que los van a liberar? And we always said, yes, of course they Siempre are. decíamos que claro que sí, que pensamos Because que they sí. have an entire nation Hay todo un país that supports them que los 100%. apoya 100%. But still, when it happened, it was dramatic. Pero así todo nos sorprendió. So now we have to, as Alicia was saying, we have to reorient ourselves. Tenemos que reorientarnos. The work is not over. Todavía falta mucho por hacer. And we feel that the struggle to break the blockade, La lucha contra el it's not going to bloqueo happen on its own. no va a pasar por sí mismo, también hay que luchar mucho para eso. So we hope to, like, as Alicia said, keep our core team together, and also Conservar el grupo and to encourage the rest of the movement y internationally. Alentar a que el movimiento a nivel internacional, To, as President Raúl Castro said, you know, we have to, the work now really starts. recién comienza, el trabajo recién comienza. Yo pienso que sí, gracias. Como tú decías, fue dramático, pero yo diría dramáticamente hermoso. Sí, el final de esta lucha, que no es el final, es el comienzo de otra, ahora por concretar que las relaciones sean plenas entre Cuba y los Estados Unidos, cuando se acabe por fin el bloqueo, no solo el bloqueo a Cuba, sino los tantos bloqueos que todos los días se abren contra otros países en el mundo. Gracias a los dos. Gracias por su amistad, por su cariño, por todo lo que nos dieron.
se quedan en Cuba como siempre, aunque vuelvan a partir hacia los Estados Unidos, donde seguirán haciendo solidaridad, lo sé. Un abrazo grande en nombre de Cuba. Gracias, solamente les puedo decir. Gracias para usted. Gracias. Gracias. Thank you.